Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Muy buenos días a toda la audiencia, Dios le bendiga. Estamos en el tiempo de verdades eternas, pero a la vez estamos tratando el tema de la reforma protestante. Estamos continuando, este es el cuarto programa que estamos grabando. Y quiero darle como esta introducción a manera de que usted se inquiete. La reforma protestante es el hecho histórico más relevante en la historia del mundo moderno. En el siglo XVI fue un impacto mundial que sus repercusiones todavía están dándose hasta estos tiempos. Damos inicio a este programa nuevamente, invitándoles a que nos sintonicen todos los lunes a las 8:30 de la mañana y los viernes 8:30 también de la mañana, el reprise. Y ya saben, por esta misma estación, su radio, ARS Radio. Así es, con nosotros hoy tenemos dos hermanos invitados. Mi hermano y amigo Jorge Martínez, bienvenido. Gracias, Guido. Bienvenidos a todos y gracias por la invitación. Y todos los que están en la radio, pues les pedimos que sigan conectados. Tenemos un programa pues muy importante para todos nosotros los cristianos. Gracias, Jorge, gracias siempre por cooperar y ser parte de esta bendición al pueblo de Dios. También con nosotros está José Héctor Alfaro. Amén, hermano, es un gusto regresar al programa, estar con ustedes y siempre de manera bendecida estar recibiendo este conocimiento que prácticamente nos lleva a saber más acerca de nuestra historia como creyentes. Amén. Así es, también en controles está con nosotros César Celedón. Yo me siento agradecido con Dios por este equipo porque son jóvenes que se añaden a este programa de verdades eternas. Hoy no está con nosotros Cristian y María José, pero ellos también son parte, y Freddy también. Ustedes ya los conocen a ellos. Y quiero saludarles desde estas cabinas y de este programa a los que son parte de verdades eternas y también a aquellos que son parte del Ministerio de Apologética de la Iglesia de Restauración Resida. Un saludo a nuestro pastor Jorge Peña y a todo el equipo de liderazgo, los supervisores de zona, de sector, y a toda la iglesia en general. Un abrazo y que esperemos que este programa sea de bendición y de edificación para poder contemplar cuando Dios ejerce su poder, ejerce su voluntad. Algo sucede en el mundo, algo sorprendente que marca la historia. Sucedió en los tiempos antiguos, los tiempos modernos, y va a suceder en el futuro, cuando Él venga por su iglesia de las nubes, a llevársela para estar con Él. Así es que vamos a iniciar este programa y yo quiero invitarles, que leamos la palabra de Dios en el libro del libro de Romanos, capítulo 15, verso 4, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a repetirlo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza es lo que encontraron los reformadores en el siglo XVI. Esperanza es la que fomentaron, la que predicaron. Esperanza en un mundo caótico donde la religión oprimía al pueblo, oprimía a la humanidad. Esperanza es la que da Dios a los seres humanos que viven sin esperanza, que viven sin consuelo, que viven a la deriva. Esperanza es la que da Dios a los hombres únicamente para su gloria. Jorge, cuando nosotros empezamos a leer el texto, es un texto muy precioso de meditarlo, pero dice que esta palabra nos recuerda que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza y se escribieron, dice, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta palabra
fue la que usaron los reformadores en un mundo desesperanzado. Y en este punto, pues, queremos tocar a un reformador, Martín Lutero, un hombre de Dios que Dios usó en su tiempo, con todas sus virtudes y con todos sus aciertos y desaciertos, pero lo usó para cambiar y tener hoy una iglesia viva. Martín Lutero nació en el año 1483 y falleció el año 1546. ¿Qué nos puede decir de Martín Lutero, Jorge? Bueno, en la biografía de Martín Lutero vemos que fue profesor de filosofía y desde 1507 era el sacerdote de la Orden de los Agustinos. Las pocas copias que existían de la Biblia eran propiedad de las universidades o monasterios. Y él, siendo catedrático de la Universidad de Wittenberg, obtuvo el título de doctor en Sagrada Escritura. Al estudiar de las Escrituras, vio la gran diferencia que existía entre las enseñanzas de la Biblia y las prácticas de la iglesia de la época, y resolvió revelar toda esa verdad. Por eso, el 31 de octubre de 1517, indignado especialmente por la descarada venta de las indulgencias, Lutero publicó sus famosas 95 tesis en las que exponía los abusos de la iglesia. Esto causó gran revuelo y controversia aquel día. En aquel día comenzó con paso firme la Reforma Protestante. El versículo, como ya lo has leído anteriormente en un programa anterior, el pivotal de la vida de Lutero fue Romanos 1:17. Más el justo por la fe vivirá. Fue un versículo que abrió los ojos de él y le trajo la esperanza que él no tenía, ¿verdad? Y es a través de esa esperanza que nace en él, al conocer la verdad de Dios, que no podía ser salvado por obras de la carne o por ritos o sacramentos, le trae una liberación a su alma, a su espíritu, cosa que él decide compartir con los demás. Pero él no quiere, como decíamos, destruir la iglesia o dividirla, sino que reformarla, para que pudiera, digamos, cumplir el rol para el cual Jesucristo la había instalado. Por esta razón, cuando él clava las 95 tesis, lo hace con el fin de que los eruditos, los nobles, aquellos hombres educados para esta fe, pudieran debatir junto con él, el clero, y poder entrar en un debate en el cual todas las cosas vinieran a un orden. Pero nunca él pensó tan remotamente que lo que iba a acontecer era el caso contrario, una reforma. Bien dice el texto bíblico, ¿verdad? Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Exactamente. A veces uno tiene intenciones buenas, Héctor, pero en 1520, después de todo lo que había pasado Martín Lutero, después de todo el revuelto que había ocasionado en la ciudad donde vivía, en Wittenberg, en 1520 él asistió a una asamblea llamada la Dieta de Worms, y que era convocada por Carlos V. En esa dieta queremos nosotros que tú nos expliques qué estaba sucediendo ahí. Pues primero que nada, hay que indagar un poco más en hay que hacer un pequeño resumen del contexto histórico en el que se sucede la dieta de Worms. Primero que nada comenzamos con el rey Carlos V, emperador de Alemania, que también era el rey Carlos I de España. Entonces, allí, ante unos 300 príncipes, obispos y eruditos, Lutero sostuvo con firmeza las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Cuando se le pidió que se retractara de todo lo que había sostenido, hasta entonces él rehusó hacerlo y pronunció sus famosas palabras: se trata de la palabra de Dios, de la fe cristiana y de la salvación. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Y prácticamente, hermano, es aquí donde nosotros vemos lo pondría de esta forma, un suceso que mientras lo analizaba me llevaba a Proverbios 9, que precisamente habla de la sabiduría, y menciona en el versículo 6 de Proverbios 9:
Dejen su insensatez y vivirán, andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se ganará que lo insulte. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, prácticamente estamos hablando de Martín Lutero defendiendo su posición, defendiendo la palabra de Dios, defendiendo la fe cristiana contra personas, contra insensatos que lo único que buscaban era, prácticamente hablamos de su beneficio propio en este caso. Prácticamente asumiendo de que conocemos bien de que el gobierno en esos tiempos estaba siempre coludido con la iglesia, ¿no? Estaban como casados con la iglesia. Prácticamente. Entonces, solamente una aclaración, perdón que te corte. La iglesia católica se vendía al mejor postor. Alguien lo dijo un poquito descaradamente. Era como una prostituta que se vendía al mejor pagador. Así es. Algo así lo categorizan los historiadores y teólogos también. Amén. Entonces, prácticamente, cuando nosotros vemos la dieta de Worms, ¿no? Ya entrando un poco más en contexto, vemos que se presenta, lo es convocada por el Carlos V, y como usted lo mencionaba, hermano, la iglesia católica se vendía al mejor postor. Y prácticamente en un contexto de geopolítico, muchos de los estados, muchos de los imperios, muchos de los estados, en este caso Alemania prácticamente en esos tiempos no existía como estado, era un conjunto de reinos. Luego teníamos a España, Inglaterra, que eran monarquías. Portugal también estaba. Amén. Portugal. Y luego teníamos creo que Suiza en ese tiempo tampoco existía, era prácticamente una federación. Entonces la influencia de la iglesia, ya estamos hablando de principios del siglo XVI, es donde surge el movimiento de la reforma, no de la reforma, del renacimiento, ¿verdad? Entonces prácticamente cuando surge la dieta de Worms, vemos la comparecencia de Martín Lutero frente a esta asamblea. Entonces, después de haber mencionado esas palabras, Martín Lutero salió de aquella célebre reunión y lo declaró proscrito, o sea que fuera de la ley. Mientras regresaba a su casa, fue aclamado en varias poblaciones. Luego fue secuestrado por órdenes de su amigo Federico el Sabio, quien lo protegió en su castillo de Wartburg para evitar que fuera asesinado, pues estando proscrito cualquiera podría matarlo impunemente. Y curiosamente, estamos hablando de una persona que iba en contra de la iglesia, en contra de prácticamente lo que se conocía como el estatus, lo que se podría decir. El poder más grande que había en esos tiempos era la iglesia católica. Se estaba enfrentando al gigante más grande de esos tiempos. Así es. Entonces, prácticamente en una época donde se estaba dividiendo la teocracia, estaban surgiendo los movimientos humanistas. Prácticamente era un momento crucial para la iglesia católica, y la muerte de Martín Lutero era prácticamente una forma de detener todo eso. Paralizar. Porque sabían que si no detenían la influencia de la reforma, movimientos como el humanismo iban a cobrar más fuerza. ¿Por qué? Porque de cierta forma Martín Lutero agregaba un poco al dicho del Renacimiento, que era ad fontes en latín, que se refería a las fuentes. Entonces, de regreso a las fuentes. Así es. Entonces, de cierta forma, la reforma tenía esa similitud entre los movimientos humanistas, ya que se empezaba a promover la lectura clásica. Entonces, gracias a eso, fue mucho más fluido, mucho más fácil expandir lo que era el conocimiento de la reforma.
porque todo era relacionado a regresar a las fuentes. A las fuentes originales. Ya no regresar a la Vulgata latina. Al griego. Sino que era regresar al griego. Al griego. Sí, interesantemente, en esta dieta de Worms específicamente lo llevan a Martín Lutero porque lo estaban acusando de hereje. Y lo que hacía era que él tenía que defender su postura teológica, porque esto era más un tema más, Jorge, era un tema más teológico, académico. El pueblo común, el vulgo, el pueblo no podía, a veces solamente ni sabían leer, ya hablamos mucho de esto. Y esto era un tema más teológico, y que se debatía con teólogos de nivel universitario, catedráticos. Pero mira lo que pasa en esto. Lo llevan a Martín Lutero, pero Martín Lutero impresionantemente dice: se trata de la palabra de Dios, de la fe cristiana y de la salvación. O sea, yo me imagino a Martín Lutero gritando esas palabras, hablándolo, impresionante. Jorge, hablábamos que Martín Lutero se paró enfrente en la dieta de Worms, y cuando a él lo estaban acusando de hereje, y él trató estas palabras, porque estas palabras yo los digo, son cápsulas que tienen mucho contenido. Y él dijo: ¿cómo me van a callar? Se trata de la palabra de Dios. Mira los enfoques. Se trata de la palabra de Dios, de la fe cristiana y de la salvación. 3 puntos importantes que marcaban y determinaban la existencia del ser humano. Jorge. Exactamente. Abonando a todo lo que ya se ha dicho, ¿verdad? O sea, Martín Lutero llegó a la dieta de Worms, pero él iba con una expectativa de ir a defender sus puntos. Él creyó que lo habían llamado porque iba a tener un encuentro con académicos, con catedráticos, con el clero. Dicho sea de paso, Jorge, eran los 95 tesis que tenía que defender, ¿verdad? Exacto, que por eso iba él. Entonces él dijo: bueno, se va a arreglar este asunto. Pero no, dice que solo llegaron y ahí entre los duques, los marqueses, los electores, los obispos, pero como tú decías en un momento antes, entre el gran poder religioso de la Iglesia Católica y el otro gran poder que era Carlos V, el emperador, imagínate estar ante duques, marqueses, príncipes, clero. Como David y Goliat. ¿Cómo se sentía este hombre de abrumado en medio de aquellas personas que lo único que hicieron fue hacerle 2 preguntas? ¿Verdad? 2 preguntas. ¿Escribió estos libros? Sí. ¿Se retracta acerca de ellos? No. Es tremendo, ¿va? Y a mí me encanta la declaración que él pide 24 horas. Y le permiten las 24 horas y se va a su celda. Ahí ora y me imagino, entra en, como dicen, una aflicción, ¿verdad? Genuina. Pero miren cómo cuando lo llaman al día siguiente, él le hacen las mismas preguntas. Y él dice, miren lo que está en la escritura, cómo es la historia. Dice: ¿cómo pues vuestra serenísima majestad y vuestras señorías pedís? Una respuesta simple la daré, de un modo que no tenga ni cuernos ni dientes. Si no me convencen por las escrituras o por razonamiento evidente, porque yo no creo al Papa ni a concilios solos, pues que en contadas ocasiones se han contradicho a sí mismos. Quedo sujeto a los pasajes de las escrituras aducidas por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Gloria a Dios. Es tremendo lo que dijo, ¿eh? O sea, y eso históricamente, todas estas palabras abrazan, dice, el alma o el corazón de la misma reforma. Porque él dice que no se va a retractar porque su conciencia está cautiva en la verdad de Dios. Y todo eso nos lleva a pensar, ¿verdad?, cómo que el valor que tuvo de pararse ante esa audiencia de gente importante y de poderes y salir libre, ¿verdad? Gente que literalmente tenía la capacidad o el poder de matarlo a él como quisieran. Impunemente, sí. Pero lo que no, como dijo el Chavo del Ocho, bueno, el Chapulín Colorado dijo, no contaban con la astucia de Dios. Sí. Que Dios estaba con Martín Lutero, porque la palabra de Dios había hecho que Martín Lutero encontrara a Jesús
encontrar en la palabra la fuente, la que decía Héctor, la fuente misma de la verdad, que por 1000 años se había ocultado al pueblo de Dios. Se había ocultado, Jorge. Y por eso nació la Santa Inquisición. La Santa Inquisición es, digamos, el aparato, digamos, que usó la Iglesia Católica para detener el avance del verdadero evangelio. La máquina asesina es esa, que podemos decir ahora, la máquina asesina. Pues le llamamos la época del oscurantismo, ¿eh? y eso cuando uno se pone a analizar y dice cómo a veces cuando la verdad se manifiesta, estas verdades eternas se exponen al mundo, Satanás no tarda en reaccionar. Exacto. Y cuando él reacciona como siempre lo ha hecho, matando y asesinando. Así como quisieron hacer con Moisés, lo hicieron con Abel, quisieron hacer con Jesús, querían matar al Salvador del mundo. Entonces, siempre esa característica tiene Satanás, querer reaccionar. Su reacción es asesinar. Y Jesús lo dijo: de vosotros sois su padre el diablo, porque las obras de ellos quieren hacer, porque usted me quiere matar a mí. Pero ¿por qué obra buena me quiere matar? Dijo Jesús. Exacto. ¿Por qué obra buena que hice? O dime, ¿qué pecado tengo? Dijo Jesús. Y le dijo: no, pues ni por ninguna obra buena te queremos matar, sino por blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia? Que él se hacía llamar hijo de Dios. Ahora, cuando Satanás empieza a exponer, esto es algo que el pueblo de Dios tiene que entender. Él siempre va a querer a matar. Y los hombres de Dios no estamos, hermanos amados que nos oyen, amigos, no estamos escatimando nuestras propias vidas, porque si la vida nuestra se pierde por causa del evangelio, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices, somos gozosos, porque por un tiempo sufriremos, dijeron los mártires, pero después viene la corona de vida. Después estaremos en la presencia de Dios y después disfrutaremos por la eternidad. No temamos a decir la verdad, porque la verdad tiene el poder de transformar una cultura, una nación, un continente, un mundo en caos. Y esta verdad transformó el corazón. La palabra de Dios transformó el corazón de un hombre, y este hombre no le tuvo temor a las grandes amenazas ni a los grandes poderes, sino se enfrentó, aún considerando su vida en peligro. Interesantemente, cuando Martín Lutero sale de la dieta de Worms, y lo querían matar, porque el plan era matarlo. Pero dice que él tenía un amigo, lo decía Héctor, Federico el Sabio, era como un rey. Y era un elector. Ya era un elector, porque él tenía la capacidad de elegir al emperador. Pero él dice que lo protegió y lo mandó al castillo de Wartburg para evitar que fuera asesinado. Pero como él estaba proscrito, como decía Héctor, a él cualquiera lo podía matar, y nadie iba a ser condenado por haberle matado a Martín Lutero, porque era un hereje. Durante su encierro en Wartburg, Lutero empezó, él se estuvo ahí como 10 meses, de 1521 a 1522, para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Por primera vez la Biblia era puesta en el lenguaje común del pueblo, ya que solo existía en latín, como mucho lo hemos dicho, una lengua muerta que solo conocían los miembros del clero y otros eruditos. El éxito fue enorme. En 11 años se hicieron 58 ediciones de la traducción. Al cesar la conmoción, regresó a Wittenberg, continuó enseñando las Sagradas Escrituras con denuedo. Allí tradujo el Antiguo Testamento de los idiomas originales hebreo, arameo y griego. Luego preparó la primera edición de la Biblia al alemán, que se publicó en 1534. Lutero también publicó muchos libros, numerosos himnos para el culto público. Él creía que la música y el canto en la iglesia debería ocupar, junto con la predicación, un lugar prominente en los servicios. Su himno más conocido, Castillo Fuerte es nuestro Dios, llegó a ser un símbolo de la Reforma protestante. Héctor.
Prácticamente, hermano, me llama algo aquí la atención de que lo que usted mencionaba con anterioridad, de que dentro del mismo pensamiento acerca de las escrituras vemos como Martín Lutero aquí prácticamente le entrega en un lenguaje común al pueblo la Biblia. Y a partir de ahí vemos cómo la difusión por medio de la imprenta aceleró. La intervención de la imprenta aceleró la difusión de la información, el descubrimiento de América aportó, además de riquezas, una nueva visión del mundo y de la humanidad. Y la reforma protestante liberó la mente y la fe de la férrea tutela del clero católico. Prácticamente aquí nos estamos dando cuenta de un punto muy importante, de que cuando nosotros prácticamente estamos aquí observando el cuadro de la reforma, ¿verdad? Estamos viendo la lucha de Lutero para que la palabra de Dios, para que la iglesia regresara a las formas, regresara a las raíces. Y de cierta forma, pensándolo, esta lucha nunca ha terminado, hermano. De generación en generación, siempre se está hablando de regresar a las raíces. Más que todo, hoy en día vemos cómo se busca alejar la moral de lo que era en el principio, de lo que era durante la época de nuestro Señor. Prácticamente Lutero también publicó muchos libros, ¿ven? Y vemos numerosos himnos para el culto público. Él creía que la música y el canto de la iglesia debían ocupar, junto a la predicación, un lugar prominente en los servicios. Su himno, Castillo Fuerte en Nuestro Dios, llegó a ser un símbolo de la Reforma. Entonces, prácticamente, hermano, nosotros que estamos acá somos prácticamente los que ahora nos corresponde defender la palabra de Dios. Porque así como en esos tiempos la iglesia hizo dietas, hizo reuniones, hizo de todo para detener concilios, hizo de todo para detener la reforma. Así también hoy en día podemos ver, con solo encender nuestro teléfono, ver las noticias, entrar a redes sociales, podemos ver muchos intentos también de frenar la palabra de Dios. Así es. Esto es que la lucha del bien y del mal es hasta que Cristo venza. Amén. Entonces, ¿cuál es la invención que nosotros tenemos que...? Ya no es la imprenta, porque la imprenta, hoy hasta la imprenta sacan libros en contra de la iglesia. Pero ahora nuestra invención para la difusión de la información es el internet. Es los programas de radio por internet. Entonces nuestra traducción, nuestra lucha ya es por medio de las redes sociales, los medios de comunicación que tenemos. Lutero proclamó el sacerdocio universal de los creyentes, el derecho y responsabilidad de toda persona a llegarse directamente ante Dios en busca de su salvación, sin ningún intermediario. El libre examen de las Escrituras, el derecho de toda persona a leer por sí solo el texto bíblico con la sola ayuda de su autor, el Espíritu Santo. La salvación viene de solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola Escritura. Wow. Quiero abonar algo. La reforma de Lutero animó a los reyes y príncipes a separarse del sistema religioso por los altos impuestos que se daban al papado. Y como decía hermano, proclamó todo esto que ella dijo, pero eso cambió también la sociedad. Se crearon los parlamentos, se habló de las democracias, nace el periodismo, la libre expresión y la libertad de culto.
Wow. Son cosas que trajo. Son hechos que marcaron la historia. Mira, estamos llegando al final de nuestro programa y se nos va el tiempo. Curiosamente, nada más quiero agregar una cosa. Curiosamente, después de eso intentaron reconciliar las posturas y quisieron, ok, está bien, pueden aquí practicar la reforma, pueden hablar pero hasta ahí, no pueden irse, no pueden expandir esto. Ok, en la dieta de Spira fue. Spira. Ya no lo pueden solo aquí. Entonces, prácticamente como quien dice, miren, pueden hacerlo aquí, pero no pueden promoverlo más allá. Y esto es algo que quizás puede pasar hoy en día cuando se habla acerca de hablar de la palabra de Dios en los lugares públicos. Miren, no, sí está bien, pueden hacerlo en las iglesias, pero no pueden ir a las escuelas. A la universidad no pueden. No pueden hacerlo en la universidad. Pueden hacerlo en la iglesia, en los templos, pero no en las universidades. Y lamentablemente esa es la realidad. Y se está dando. ¿Y sabe lo que es tremendo, Jorge? Héctor, que esa ha sido la lucha de toda la vida. Toda la historia de la humanidad. El mundo se ha opuesto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que ordena el pensamiento, la que ubica el corazón del hombre y vuelve el corazón del hombre a Dios. El movimiento, por ejemplo, luterano, trascendió al ámbito de la religión. O sea, no solo limitó a la religión, sino también afectó también a la política, la economía, la educación, la filosofía, el lenguaje, la música y otros espacios de la cultura. Lo ocurrido en Alemania animó también a otros reformadores en otros países. Además de los luteranos, había otros cristianos reformistas inspirados por el teólogo suizo Ulrich Zwingli, que deseaba formar estados teocráticos basados en la Biblia. Y los radicales anabaptistas, en su mayoría gente pobre que querían formar iglesias independientes del Estado. Estamos llegando al final de nuestro programa y eso está tremendo. Y hemos resumido la Martín Lutero en prácticamente media hora, 25 minutos, pero unas palabras para despedirnos, Héctor. Pues no dejemos de luchar, no dejemos de promover la palabra de Dios, porque la lucha no ha acabado. Hasta que Cristo venga, nosotros, nuestro trabajo es siempre promover, siempre llevar las buenas nuevas de salvación. Porque así como la palabra dice que nuevas son sus misericordias, también nuevas son sus luchas. Así es. Amén. Gloria a Dios. Jorge. Bueno, a toda la audiencia, gracias por estar conectados y no haberse perdido ni un momento de estos interesantes temas que estamos tocando. Dios les bendiga. Con ustedes, su servidor Guido Lozano, en controles César Celedón. También yo solamente quiero decir esto, que cada vez que usted abre la palabra de Dios, usted hable. La sangre de muchos hombres fueron derramadas a causa de esa palabra de Dios. Muchos hombres dieron su vida. Si no hablamos desde el principio, hablando de la Reforma Protestante, a muchos asesinaron por abrir la palabra de Dios. Martín Lutero fue salvado providencialmente. Hablamos algo de Martín Lutero, pero con este punto nos vamos a despedir. Y le queremos decir, conéctese todos los lunes a las 8:30 de la mañana y pase el enlace, comparte el enlace con otros hermanos, amigos que puedan oír. Y Cristo y el Espíritu Santo pueden hacer que esas personas abran los ojos como lo abrieron en el siglo XVI. Dios le bendiga. Con ustedes estuvo su servidor Guido Lozano. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.